Vamos a empezar. Bienvenidos todos y todas. La palabra del Señor trae hoy como título para este mensaje: todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor Jesús. Piensa un momentico en esa cita bíblica que está en el libro de Colosenses. En el libro de Colosenses, en el capítulo 3, vamos a encontrar esa cita bíblica que hemos traído hoy como título para este mensaje de salvación. Todo, la palabra de Dios dice todo. Cuando la palabra de Dios dice todo, no queda nada por fuera. Todo para el Señor Jesús es todo. Lo que hagamos, tenemos que hacerlo de corazón como para Él, como si fuera para el Señor Jesús, como si lo estuviésemos haciendo el Señor Jesús. Ya de entrada, ya eso ya nos empieza a incomodar un poquitico, ya eso nos debe empezar a mover, ya eso nos debe poner a pensar un poco en qué es lo que estoy haciendo, porque es un mandamiento. Todo lo que está escrito en las escrituras, desde el Génesis hasta Apocalipsis, son mandamientos del Señor. Porque para aquellos que son nuevos, porque a veces nos preguntamos, pero ¿quién escribió la Biblia? Para los que son nuevos, discúlpenme, allá en el libro de Segunda de Timoteo 3:16, dice claramente que toda la escritura fue inspirada por nuestro Señor, toda. Y cuando vuelvo y les digo, la palabra del Señor dice toda, es porque es toda, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Todo lo escribió el Señor Jesús, y dice que esa palabra es útil para enseñar, para redarguir, ¿cierto? ¿Qué más me puede ayudar allí? Esa palabra es útil para enseñar, para exhortar. ¿Qué más dice la palabra? Y eso tiene un fin, ¿verdad? Eso tiene un fin. La palabra del Señor fue escrita con un fin específico. Y ese fin es que nosotros, ¿cómo dice? Amén. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Amén. Dice la escritura. Estoy escuchando entrecortado lo que están diciendo. Yo lo voy a volver a leer. Segunda Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, este libro, nuestras Sagradas Escrituras, está escrito para que nosotros estemos preparados para toda buena obra. Y ojo, queda bien claro que la inspiró nuestro Creador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo esto que viene y que estamos hablando hoy fue escrito por Él. Si fue escrito por Él, necesariamente tenemos que obedecer todo lo que está escrito allí. Entonces dice el encabezado para hoy, el título para hoy: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor Jesús. Vamos a Colosenses 3:23-24. Yo voy a esperar a la hermanita, al hermano que por primera vez nos acompaña.
Si hay una hermana, hay un hermano que sea nuevo, que esté llegando por primera vez hoy a Casa de Oración Torrefuerte por medio de este meeting, le doy la bienvenida en el nombre del Señor Jesús. Bienvenido, gracias por estar acá con nosotros. Doy la bienvenida a nuestro hermano Tommy de Cuba. Que el Señor Jesucristo lo bendiga por estar acá en medio de nosotros. Bendito eres, Señor. Gracias por todas estas personas que tú día a día vas agregando a este plan de salvación, Señor Jesús. Vamos a leer Colosenses 3:23. La palabra del Señor Jesús dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo, ojo, que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Qué palabra más clara y concisa nos muestra el Señor, en que en todo, absolutamente en todo lo que hagamos, hay que hacerlo como para Él, desde nuestro corazón. Desde nuestro corazón, todo, porque debemos saber, dice la Escritura, que sí o sí vamos a recibir la recompensa. Pero ojo, no es la recompensa en que muchas iglesias les están hablando por allá, iglesias de prosperidad, iglesias que solamente le enseñan a la gente de dar plata para recibir plata. No, aquí el Señor no está hablando de ningún dinero. El Señor está hablando de una herencia que es su vida eterna y mi vida eterna. Esa es la herencia que vamos a recibir. Esa es la herencia por la que estamos todos aquí reunidos. Esa es la herencia por la que nos congregamos, es la herencia por la que nosotros estudiamos la Escritura y es la herencia por la que debemos hacer todo como para el Señor. Todo, absolutamente todo. La herencia es la vida eterna. Usted ha oído hablar de la vida eterna, mi hermana y mi hermano. Hemos oído hablar muchas veces de la vida eterna, de la salvación. De eso es lo que el Señor nos está hablando. Miremos en Apocalipsis 22, 12, 13. Para hablar un poquitico sobre esa herencia, sobre qué es lo que vamos a recibir por hacer todo como para el Señor. Absolutamente todo, voy a hacer énfasis en eso. Todo como para el Señor Jesús. Apocalipsis 22, versículos 12 y 13. Apocalipsis para mi hermana nueva, mi hermano nuevo, es el último libro de las Sagradas Escrituras. Apocalipsis, que también es conocido como Revelaciones. Amén. Apocalipsis 22, 12, 13 dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. A ver, vamos entrelazando. Todo lo que yo haga tiene que ver con la obra que yo estoy haciendo. Y el Señor me está diciendo que Él va a venir pronto. Que Él va a venir pronto. Y ya nosotros hemos hablado en muchas prédicas y seguiremos hablando porque así está escrito. Estamos diciendo que todo esto que está sucediendo es porque el Señor ya nos está mostrando que Él va a venir pronto. Que todo esto que estamos viviendo, todo este confinamiento, todo este encierro, es porque el Señor nos está preparando para su venida. Y tú te estás preparando para esa venida. Tú te estás preparando para ese galardón. Tú estás haciendo todo como para el Señor Jesús. Lo estás haciendo todo como para el Señor Jesús desde tu corazón. O estás buscando otros intereses. Porque aquí dice que el Señor viene pronto. Y eso hay que creerlo. Porque todo es por fe, no por vista. Así que el Señor dice: he aquí yo vengo pronto
y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Dice el Señor, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. El Señor está diciendo, yo fui el que hice las Sagradas Escrituras, yo fui el que la inspiré, yo estoy desde Génesis, yo estoy hasta Apocalipsis, yo soy el mismo, yo no he cambiado, yo sigo siendo el mismo, tu Dios, mi nombre es Jesús de Nazaret y voy a venir pronto para ver si tú estás haciendo todo de corazón para mí, está diciendo el Señor Jesús. La palabra galardón, estuve buscando, dice, viene del griego mitsos, M-I-S-D-S-O-S con tilde en la O. Dice, para pago servicios, pago por servicios, bueno o malo, en paréntesis el bueno o malo. Premio, recompensa, recompensar. Eso es lo que habla del galardón, de la recompensa que nosotros vamos a recibir. Pero vuelvo y le repito, no es la herencia ni es la recompensa en dinero. Para que nos quitemos ese velo de los ojos, sobre todo aquellas hermanas y hermanos que nos están acompañando por primera vez, que de seguro han ido y han escuchado en otras congregaciones el que traiga semilla, ponga plata, que si usted de acuerdo a lo que da, sí mismo va a recibir. No, mi hermana. Le están engañando, le están robando el dinero. No, el Señor está hablando es de otra cosa, es de una herencia. Esa herencia es su vida eterna. Una vida al lado del Señor Jesús, donde tú y yo y todos los que están escuchando no nos vamos a preocupar de nada si estamos al lado de Él, porque Él lo llena todo, Él nos va a suplir de todo lo que necesitamos. Amén. La palabra en Tito 2:11 estoy aclarando acá un poco sobre ese Colosenses 3:20 y 3:24 para que quede bien claro qué es la herencia, qué es lo que vamos a recibir por hacer todo como para el Señor. ¿Qué es lo que el Señor demanda de mí? ¿Qué es lo que el Señor demanda de ti? Tito 2:11-15 dice la palabra del Señor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, o sea, en este tiempo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Quién dice amén? Amén. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la herencia que nosotros estamos esperando, que el Señor se manifieste, que viene de la palabra griega faneró, que significa dejarse ver, presentarse, hacerse visible, hacerse aparente. Eso significa manifestarse. Nosotros estamos esperando que el Señor se presente glorioso, que el Señor se deje ver en su gloria, ¿sí? Nuestro gran Dios y Salvador. Esa es la esperanza nuestra. Pero esa esperanza viene con un trabajo arduo que tenemos que hacer, y es que todo lo que estemos haciendo tenemos que hacerlo de corazón, como para el Señor Jesús. Te vuelvo a preguntar, ¿estás haciendo todo como para el Señor Jesús? Entonces muchos se van a preguntar, pero ¿cómo hago y no lo veo? Ya el Señor me va a enseñar cómo es que yo hago las cosas como para el Señor Jesús. Él mismo nos va a enseñar cómo hacemos las cosas como para el Señor Jesús. Seguimos ahí en el 14, dice,
quien se dio, Tito 2, 11, hasta el 15, voy en el 13, vamos al 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vuelve el Señor y nos habla sobre esas obras, ¿sí? Acordémonos que en Apocalipsis nos dije que Él nos va a recompensar a cada uno según sea nuestra obra, o sea, lo que hagamos de corazón para Él. Dice aquí también que Él fue quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Nosotros debemos ser más celosos de hacer buenas obras que estar más celosos de la mujer o del esposo. Debemos concentrarnos más en ese celo de hacer buenas obras. Dice la palabra, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Entonces, vuelvo y hago énfasis. Quitémonos de la cabeza que esa herencia es material, que esa herencia es tener más dinero, tener más propiedades, que eso es lo que voy a heredar. No, mi hermana y mi hermano, es la vida eterna. La palabra de Dios dice en Mateo 6, 19, 34. Mateo 6, 19, 34. Mateo 6, 19, 34. Alguien que me pueda leer esa palabra, esa escritura, esa cita bíblica, alguien, por favor, de cualquier parte del mundo. Mateo 6, 19, 34. De uno en uno, son muchos, están hablando. Yo, Luis Eduardo. Bueno. Bueno, María Piedad, por favor. Léame, María Piedad, gracias. Bueno, la palabra del Señor Jesús dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Amén, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Mire que la palabra nos sigue enseñando que la herencia que nosotros vamos a recibir es allá en el cielo. Allá es donde nosotros debemos ahorrar. Cada vez que yo hago, cada cosa que haga en mi vida, todo lo que estoy haciendo con mi corazón, como para el Señor Jesús, va a tener unas recompensas en el cielo. Por eso esta palabra habla en lo espiritual. Esta palabra no está hablando en lo carnal. No está hablando de tener una cuenta de banco en el cielo. No está hablando, como por ahí he oído pastores que le predican a la gente diciendo, tráigame la plata aquí, que yo soy el administrador del dinero de Dios, y cuando yo me vea allá se lo entrego, y la gente va y le lleva la plata. Es porque no entienden la parte espiritual de la escritura. La escritura siempre habla en la parte espiritual, que es lo que es eterno. Nunca habla de las cosas de la carne, que la carne perece, la carne no trasciende. Lo que va a trascender es la parte espiritual. Eso es lo que el Señor está hablando aquí, de que no hagamos tesoros en esta tierra. Y en ningún momento le estoy diciendo que sea pecado que usted trabaje y tenga su dinero. No,
se está diciendo que ese dinero que el Señor le da como bendición sea de bendición para muchos más. Esas son las obras, esa es la piedad también que habla el Señor de cada ser humano. Y donde dice que aquí hay ladrones, aquí hay gente que mantiene pendiente de cómo quitarle las cosas. Allá el Señor, al contrario, nos va a dar mucho más de lo que nosotros pensamos. Porque la palabra dice que vamos a ver cosas que ojo humano no ha visto, ni oído. Entonces no nos preocupemos por las cosas acá, preocupémonos por ahorrar en el cielo, porque todo lo que yo haga, cada cosa que usted haga, le está apuntando y sumando para el cielo. ¿Por qué digo eso? Porque la palabra lo dice, yo le voy a decir dónde lo dice. No me debo preocupar por nada, mi hermana y mi hermano, solo por dar todo como si fuera para el Señor Jesús. Arriba no voy a necesitar nada estando en la presencia del Señor Jesús. Nada voy a necesitar. Estando en la presencia de nuestro gran y Dios y Salvador, Señor Jesucristo, yo no voy a necesitar nada. Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Déjeme terminar de leer acá un momentico. Déjeme mirar acá, sí. Pasemos ahí a Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Dice, Filipenses 4:19 dice así: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vuelve el Señor a hablarnos, a decirle que Él va a suplir todo lo que nosotros necesitamos, sus riquezas en gloria. ¿Qué será eso? ¿Está hablando de plata? ¿Está hablando de posesiones? ¿Está hablando de comodidades terrenales? No, el Señor está hablando de que estando con Él, nosotros no nos va a hacer falta nada. Salmos 37:25 dice, Salmos 37:25 dice, Salmos capítulo 37, versículo 25. Yo esperando mis hermanas y mis hermanos para que lleguemos a esa cita todos. Dice la palabra del Señor Jesús: joven fui y he envejecido y no he visto justo. Cuando habla de justo, habla de una persona recta, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y nos damos cuenta que de las cosas a lo que el Señor nos está invitando. Por eso la palabra del Señor dice, ya con todo este preámbulo, con toda esta introducción, dice, ahí en Colosenses, ya lo hemos leído, no lo busquen, que es el tema central hoy. En el capítulo 3, versículo 23-24, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Vuelvo y repito, todo. Cuando el Señor dice todo, es todo, no queda nada por fuera. Como para el Señor. Acuérdense eso. Y no para los hombres, no para que los hombres lo aplaudan. No esperemos nada de los hombres. Por eso nosotros no hacemos las cosas como el Señor nos manda, porque estamos esperando en la aprobación de un hombre. Por eso sufrimos cuando yo doy algo y espero algo de un hombre y no lo recibo, porque no lo estoy haciendo como para el Señor. Por eso el Señor me centra y me dice, como para el Señor, y no como para los hombres, como para el Señor, no como para los hombres. Entonces nosotros siempre condicionamos las cosas a que yo no le doy nada a este,
o yo no comparto con este, porque es que, y está enumerando un poco de cosas que el Señor le está diciendo, no, no es para Él, es para mí. Si nosotros trabajáramos o viviésemos cristianamente de esa misma manera, tendríamos mejor vida, tendríamos más claro el norte, que es la salvación. Amén. Nosotros tenemos que hacer, cuando nosotros no hacemos las cosas como para el Señor, sencillamente estamos invalidando, estamos incumpliendo lo que Él nos manda. ¿Cómo así, pastor? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Deuteronomio 6:13, este mandamiento. ¿Quién se acuerda de la prédica que el Señor puso en mis labios hace como 15 días, 20 días? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me puede decir? Tema al Señor Jesús y no al virus. ¿Quién se acuerda? No temas al virus, teme al Señor Jesús. No temas al virus, teme al Señor Jesús. Y hoy el Señor nos está diciendo otra vez así, Deuteronomio 6:13, al Señor tu Dios temerás. ¿Cierto? Hay que temerles al Señor Jesús. Pero dice aquí, y a Él solo servirás. Repita ya en su corazón, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Puede ir la pregunta, pero ¿cómo le sirvo al Señor Jesús si no lo veo? Más adelante el Señor nos va a enseñar cómo. Porque esa cita la hemos repetido y repetido y repetido, como dice la canción, y no lo hacemos. Por eso la palabra del Señor en su sabiduría nos dejó que a nosotros nos tienen que repetir y repetir y repetir las cosas, porque tenemos muy mala memoria para las cosas que el Señor nos manda. Pero tenemos una buena memoria para hacer las cosas que el Señor no nos manda. Por eso el Señor en su sabiduría nos dejó claro, repítale por la mañana, en el camino, al acostarse, al levantarse. Y hoy vamos a repetir esa cita para acordarnos que al Señor, a Él solo servirás. Por eso todo lo que tú hagas, todo lo que yo hago, debo hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Dice, a Él solo servirás. A Él solo servirás. Lucas 6, 46, 49. Y es aquí que acabamos de leer ese mandamiento. Acabo de leer ese mandamiento. Y le vuelvo a preguntar, nos volvemos a preguntar, ¿estamos haciendo todo como para el Señor desde nuestro corazón? ¿Estamos sirviendo al Señor? Pero ¿cómo le sirvo? Y la verdad, estamos incumpliendo ese mandamiento. Porque cuando yo no hago las cosas como para el Señor, y el Señor mandándome en su palabra que a Él solo le debo servir, estoy incumpliendo la ley del Señor. Y hoy el Señor nos va a centrar y vuelve y nos dice, Lucas capítulo 6, versículo 46, 49. ...46... 49. Amén. Dice, todo aquel que viene a mí... ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Ahí el Señor nos dice, ¿cuántas veces nosotros, hermanas y hermanos, le decimos al Señor, Señor, Señor?
¿Será que tenemos la cara para decir Señor, Señor a nuestro amado Señor Jesucristo cuando yo no estoy haciendo lo que Él me dice que debo hacer? No lo estoy haciendo. Al Señor tu Dios temerás. Y muchos de nosotros andamos sin temor de Dios. Y nunca le servimos a Él, porque tenemos la excusa, pero si yo, ¿cómo hago para servirle al Señor? Si los que le podían servir eran los discípulos que lo vieron en ese entonces y le podían servir. Porque seguimos pensando, es en esta carne. Y el Señor me está hablando en lo espiritual. Las cosas que no se ven son eternas, dice el Señor Jesús. Y Él me está diciendo, ¿para qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? Y Él me está diciendo, todo lo que tú hagas, hacerlo de corazón como para mí, o sea, como para el Señor Jesús. No como para los hombres. Hágalo como para mí, porque tú vas a, de seguro, vas a recibir la vida eterna. Amén. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y el Señor viene y nos centra un poco más y nos dice, tú estás llamando Señor, Señor, y no haces lo que yo te mando que hagas. Dice, semejante es al hombre, el Señor pone esta parábola aquí, que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundamentada sobre la roca. Ya sabemos que esa roca es Cristo Jesús. Si yo fundamento mi vida, si yo fundamento todo mi ser en esos mandamientos, en eso que el Señor me está demandando, estoy cimentado sobre una roca firme, fuerte, y podrá venir lo que venga y no va a derribar mi vida cristiana, no va a derribar mi ser, no me va a hacer perder mi galardón, no voy a perder mi herencia, que es la vida eterna. Dice aquí, mas el que oyó, o sea, ese que está diciendo el Señor, al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás. Haz todo como para el Señor, para mí, está diciendo el Señor. Y aquí está demostrando el Señor, nos está mostrando algo que le va a pasar a aquella persona que no escucha. Mas el que oyó y no hizo, o sea, no obedeció al Señor. Semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento. Porque cuando tú no obedeces al Señor, tú no tienes un asidero, tú no tienes una base, tú no tienes una roca donde apoyarte. Dice, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, o sea, con fuerza, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Cuál casa? Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Señor está hablando en lo espiritual. Y tú lo puedes llevar a tu familia, lo puedes llevar a tu hogar, esa casa la puedes llevar en tu trabajo, tu cuerpo, tu vida. Si tú no tienes cimentado todas tus cosas por el Señor Jesús, que es la roca, o sea, no le temes, no le sirves, no haces todo como para Él, porque tienes un cristianismo light, un cristianismo donde te han enseñado una cantidad de mentiras que no te ayudan a edificarte. Entonces vas a caer. Hagamos las cosas como para el Señor Jesús, estando dispuestos a servir. Vean, a veces nos pasa lo que le pasó a los discípulos del Señor Jesús cuando iban caminando con Él. Nos ponemos a discutir por cosas que para el Señor Jesús no tienen trascendencia. Buscar ser más que otro, por ejemplo.
¿no? Me entro en una carrera de demostrarle a otro que he viajado más, que soy mejor instrumentista que él, o que soy más inteligente para los sistemas, o que yo. Nos preocupamos por tantas cosas tan triviales, que no me dejan ver al Señor, que hacen que no esté haciendo las cosas como para Él. Se deja ver que estoy haciendo las cosas como para mí o como para un hombre. Las cosas deben hacerse como para el Señor. Y seguimos haciendo lo que hacían los discípulos de Jesús. El Señor no espera eso de mí. Tener más que otros. Tampoco Él no espera de mí eso. Tener más que otros, ser más que otro. Mire lo que le pasó a los discípulos de Jesús. Marcos 9, 33, 35. Por favor, Dorita está por ahí. La veo aquí conectada. Sí, señor. Dorita, Señor. por favor, me puede leer Marcos 9, 33. Espero en el Señor Jesús que siga bien de su salud. Sí, pastor, gracias al Señor, ya estoy mejor. Bendito sea el Señor Jesucristo. Marcos 9, 33, 35. dice la palabra del Señor. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12, y les dijo, el primero será el postrero de todos y el servidor de todos. Amén. Si se dan cuenta lo que ellos venían hablando, dice, y llegó a Capernaum, Marcos 9, 33, 35, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Y nosotros lo pasamos disputando cosas que no son como para el Señor. Y la palabra me dice que debo hacer las cosas como todo como para el Señor. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿Ah? Óigame pues. Los discípulos de Jesús, con el Creador al frente, todavía no conocían muy bien que Él era el Creador, porque acordémonos que Felipe le decía, Señor, vea, el apóstol Felipe le decía, Señor, vea, muéstreme al Padre y me basta. Y le dice el Señor Jesús, Felipe, ¿cuánto tiempo que he estado contigo y no me has visto, Felipe? ¿No te has dado cuenta que yo soy su papá? ¿No se da cuenta que yo soy el Padre eterno? ¿No se da cuenta que eso está escrito desde el comienzo en las Escrituras, que yo soy el Padre, que me iban a llamar el Padre eterno? Pero venían peleando, era ¿quién es el mayor? ¿A quién va a ser el más teso? Perdónenme la expresión que se usa en Colombia. ¿Quién va a ser el más berraco, más fuerte de todos? Y en eso nos la pasamos al ser humano. Porque cuando tú te crees más que otro, te queda imposible bajarte a servir. Te queda imposible bajarte a servir. Y por eso el Señor hoy te centra a ti y centró a los discípulos diciendo, venga, no se trata de quién es el que está más arriba, porque yo siempre voy a estar más arriba, porque el Señor Jesucristo siempre va a estar más arriba, porque Él es grande y poderoso. Él dice, amén, Él es el omnipotente, Él es el todopoderoso. Dice la palabra del Señor Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor Jesús. Entonces, Él se sentó y llamó a los 12. Y les dijo,
si alguno quiere ser el primero, oh, ¿quiénes quieren ser el primero, por favor? ¿Quién dice amén? ¿Quién quiere ser el primero? No se escucha. No se escucha. Amén. Amén, sí, porque es que aquí el primero que el Señor nos está dando la explicación que para Él, ¿quién es el primero? Para el Señor Jesús, el primero, el mayor de todos, es el que se hace de último y le sirve a todos. ¿Ah? Para nosotros, para nuestra carne, el mayor de todos es el que está arriba mandando y dando órdenes. El pastor que se encopeta, el pastor que pone un tapete para que no se le puerquen los zapatos, y hay unos que son todavía más abusivos, que han puesto personas en el piso y pasan por encima de las personas porque es ungido. Y entonces no toquen el ungido, no toquen, no miren mal al pastor, porque la gente busca eso, ser más que otros, mayor que otros. El verdadero pastor es como el verdadero pastor. ¿Cuál es el verdadero pastor? El pastor de pastores, el Señor Jesús. ¿Ah? Se imagina que el pastor de pastores, el Señor Jesús, el Padre Eterno, se humilló, entregó su vida, tuvo que hacerse hombre para enseñarle a los hombres cómo es que se sirve. Y él, le dieron palo, pata, puño, lo arrastraron, lo escupieron, lo crucificaron, lo injuriaron, lo mataron, para mostrarnos que para ser el primero hay que servir primero. Por eso el Señor Jesús es mayor que todos. Por eso Él es mayor que cualquier otra cosa. Yo invito a mi hermana y a mi hermano que me está viendo, me está escuchando, que no seamos como los discípulos del Señor Jesús al comienzo, porque obviamente el Señor Jesús los preparó y esos discípulos se convirtieron más tarde en esos grandes hombres del Señor Jesús, que entregaron también su vida por llevar el Evangelio, que muchos de ellos murieron como a ninguno de nosotros nos gustaría morir, crucificados también, pero crucificados boca abajo, muertos a espada. Todos entregaron sus vidas al final. Pero al comienzo cometían estos errores y el Señor nos dejó escritos estos errores para que nosotros aprendiésemos de esos errores y no cayésemos en esos mismos errores. ¿Cuál? Pelear porque quiero ser más que el otro. Quiero ser mayor que el otro, porque es que todo es por vista. Y la palabra del Señor dice que nada no es por vista, es por fe. Y entonces yo quiero ser el mayor de todos. Me quiero encopetar, quiero ser el primero. Y entonces en las reuniones, a mí que me atiendan. Y yo no muevo un dedo. No, ahí estás incumpliendo la ley de Dios. Porque el Señor dice que tú, cada uno de los que están escritos aquí, como 52 personas que están hoy reunidas conmigo, nos está diciendo que cada uno debemos hacernos atrás y servirnos unos a otros. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Por qué? Porque todo lo que yo hago, lo estoy haciendo como para el Señor. Si tú te bajas de tu pedestal de mayordomía y todo lo que buscas, y te haces de último y sirves a los demás, entonces el galardón que te espera es el que dice en las Escrituras. ¿Cuál? Recibirás la recompensa de la herencia porque a Cristo, Señor Jesucristo, le estás sirviendo. No le estás sirviendo a ningún hombre, le estás sirviendo al mismísimo Señor Jesucristo. Amén. Marcos 10:14, amén. El Señor vuelve. Marcos 10:14, el Señor vuelve y nos dice, en el libro de Marcos, ahí adelantico, un capítulo más adelante, dice Marcos 10:14, y el que de vosotros quiera ser el primero,
será siervo de todos. Será siervo de todos. No, Marcos 10:44. Yo dije 14. Por favor, me disculpan, por favor. Ya, los 55 años no vienen solos. Dice, Marcos 10:44. ¿Sí? El que nunca se equivoca diría, yo los tenía calculado, estaba pensando a ver si ustedes estaban distraídos o no. No, me equivoqué. Marcos 10:44 dice, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. ¿Ah? ¿Cómo nos queda ahí? ¿Cómo nos queda el ojito? ¿Ah? ¿Cómo nos estamos viendo ahí? ¿Cómo nos queda todo ahí? Que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Esa palabra siervo, el ojo me hace así, como que me tiembla cuando oigo la palabra siervo, porque eso significa ser esclavo, servir. Yo, ¿cómo le voy a servir si yo soy más estudiado? ¿Cómo me voy a rebajar al nivel de esa señora, de ese muchacho? Vengo de Harvard, estudié en la Universidad del Tolima. No, todos ante el Señor somos igualitos, todos. Por eso el Señor dice, con mayor razón, si has estudiado, estás más preparado para servir. El Señor dice, da. Todo el momento es, sí, no estoy hablando ruso, estoy hablando del verbo dar, ¿cierto? La palabra del Señor dice así, Hechos 20:35. Pérez, ¿me puede leer por favor? Hechos 20:35. Pérez es mi esposa. Hechos 20:35. Dice la palabra del Señor. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Gracias. Dice, Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. La palabra del Señor dice que bienaventurado significa doblemente bendecido. ¿Quién se acuerda del griego donde viene esa palabra que la usamos varias veces? Y la usamos como en un servicio y tomando el café, jugamos con esa palabra. ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda de esa palabra? Bienaventurado, doblemente bendecido, que traduce el griego. Dice doblemente bendecido. Ahí les dejo la tarea entonces. Dice, doblemente bendecido tú eres por dar. El mismo Señor me está ayudando a que todo lo que yo haga, tengo que hacerlo desde corazón como para Él. Y Él dice que si usted da, es más, va a ser más bendecido que esperar a que le den. Tú solamente da, entrega, da lo mejor de ti, de todo lo que el Señor ha puesto y ha cambiado en tu vida para que otros también lo hagan. Sé ejemplo en todas esas cosas porque vas a ser doblemente bendecido.
No esperes siempre, no estás esperando siempre, seguimos esperando a que me den y no me preocupo por dar, preocupados por figurar, porque me aplaudan, para que digan, wow, ese señor es muy buen cristiano, ese pastor Luis Eduardo es muy buen cristiano, es que Pepito es muy buen cristiano, es que Pepita, ella es muy buena cristiana. No, lo más importante es que el Señor te ve a ti, porque todo lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo es por Él, porque el galardón lo vas a recibir, lo vamos a recibir, dijo el otro, es del Señor Jesús, no lo vamos a recibir de los hombres. El problema es ese, que seguimos pensando en recibir de los hombres y no del Señor Jesús. Entonces siempre va a haber una barrera, siempre va a haber un obstáculo en el que no me deje dar, porque este me cae mal, porque no soporto a esta como mira, porque es que mire cómo es que camina, porque es que mire cómo se encopeta, y nos quedamos en las cosas tan triviales, en vez de dar, porque el Señor me dice que voy a ser doblemente bendecido si yo doy, porque estoy haciendo las cosas es como para el Señor Jesús. Tengo que meterme en mi cabeza que lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo por ese fulano o esa fulana. Lo estoy haciendo por el Señor Jesús, porque Él me lo mandó. Porque Él dice que todo lo que yo hago por otro, lo estoy haciendo a Él. ¿Ya vamos llegando por ahí? ¿Eh? Mateo. Bueno, por ahí ya Milenita dice que la palabra doblemente bendecido viene del griego Macario. O sea, somos Macarios. Macario. No me va a olvidar. Debíamos, porque yo sé que a partir de este mensaje nos vamos a centrar más en dar que recibir, y entonces nos vamos a llamar no Luis, ni Andrés, ni Raquel, ni Richard, ni Joaquín, sino nos vamos a llamar Macarios. ¿Por qué? Porque vamos a ser doblemente bendecidos por dar. ¿Sí? La iglesia de los Macarios. Mateo 6, 3, Mateo capítulo 6, versículo 3 al 4. Mateo 6, 3, 4. Dice la palabra del Señor Jesús así: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Conozco muchas hermanas y hermanos en esta congregación que dan y dan y nadie se ha dado cuenta. A mí me ha tocado darme cuenta porque yo he sido el puente, por ser el predicador, por ser la persona que el Señor ha puesto aquí, como ha puesto a mi pastor Luis Alberto, a mi pastor Mauricio y a mi pastor Germancito. El Señor nos usa a nosotros para que de una u otra forma sea el Señor que sepa las cosas que hacen los demás por los hermanos. Porque la palabra me dice que mi brazo izquierdo no tiene que saber lo que hace mi mano derecha. Imagínense, porque lo tiene que saber toda la cuadra. Si vio ese mercadote que llegó, de mercado, 3 camionados de mercado, fui yo el que lo traje. Ahí no está haciendo las cosas de corazón como para el Señor. Las estás haciendo como para los hombres, o sea, para ti mismo, para que te aplaudan, para que te den el galardón aquí en la tierra, que va a perecer, porque mañana
Se van a olvidar que esto fue el que dio ese mercado. Pero el Señor nunca se le va a olvidar que usted se quedó callado y entregó. Aún faltándote mercado en tu casa, lo entregaste porque lo hiciste como para el Señor Jesús. No para ningún hombre. La palabra del Señor dice como para el Señor Jesús. Todo lo que hagas, todo. Dice para que tu limosna en secreto, o sea, eso que tú regalas, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tú no necesitas hacer fuerza de nada. Un día menos esperado estás así callado y alguien se levanta y dice, yo quiero darle las gracias públicamente a mi hermana, a mi hermano, porque me regaló un mercado de 3 camionados. Y vas a sentir pena, pero al mismo tiempo vas a sentir la mirada de mucha gente que te va a decir gracias, pero porque el Señor lo quiso hacerlo así. Porque cuando tú lo haces por tu propia manera, por figurar, por ser el primero, porque quiero mostrarme que soy mejor cristiano que los demás cristianos, en lo que el Señor me manda que sea un cristiano atrás. ¿Quieres ser cristiano? Buen cristiano, el mejor cristiano, hágase atrás y sirva a los otros cristianos. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Es más, no necesitas ser cristiano una persona para que tú seas misericordioso. Porque entonces viene una persona por acá, estos vecinos, y tiene sed o tiene hambre. No, lo que pasa es que usted no es cristiano, vaya de enseguida que le dé. No, Señor, porque tú lo estás haciendo como para el Señor Jesús. Como para el Señor Jesús. Porque tú sí sabes quién es el Señor Jesús. El otro no sabe quién es el Señor Jesús. Pero de pronto ese otro que no sabe quién es el Señor Jesús se va a dar cuenta quién es Jesús porque lo va a ver en ti. Amén. Seguimos. Amén. Y todo lo que hagáis, amén. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor Jesús. No para los hombres. Tenemos que saber que del Señor es el que vamos a recibir la recompensa. ¿Se acuerdan de la pregunta que he hecho como 2 veces al comienzo de este mensaje? ¿Sí? ¿Quién se acuerda de la pregunta que nos hicimos al comienzo 2 veces hecho en este mensaje? ¿Quién me puede decir? Si no hemos visto a Dios. ¿No se acuerdan? Si no Yo hemos los visto entiendo, a ¿eh? Están Dios. preocupados de cómo después de esta prédica salir a servir a todo el mundo. Dice, pero ¿cómo les sirvo al Señor si no lo veo? No lo estoy viendo. ¿Se acuerdan que más adelante el Señor nos va a explicar? Ahí en Mateo 25, muchas veces hemos escuchado esta cita. Es más, yo la he utilizado en muchas prédicas. Pero como toda la palabra del Señor es una sola, va concatenada, va amarrada. Porque la palabra de Dios es Él. La palabra dice que Él era el verbo y el verbo se hizo carne. O sea, la palabra es el Señor Jesús. 25, 34. Dice Mateo 25, 31, dice. Vamos a repetirlo porque es que se nos olvida. Por eso es muy importante congregarnos. Por eso es muy importante reunirnos. ¿Para qué? Para que nos exhortemos los unos a los otros. Para que repitamos la palabra una y otra vez y logremos hacerla realidad en nuestras vidas. Para así poder tener esa herencia que tan anhelada que es la vida eterna. Por eso nos congregamos. Para repetirnos, para exhortarnos, para que unos con otros nos recordemos lo que el Señor está demandando de nosotros para la vida eterna. Mateo 25, pero lo busco bien, porque después, Mateo 25, espere que yo por allá, bueno, ya me centré aquí, Mateo 25, 31 a 46, voy a leerlo. ¿Tenemos afán? No, ¿para dónde nos vamos a ir? Ya si tuviésemos afán,
Esto es palabra de vida eterna. Amén. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en gloria, ¿quién es el Hijo del Hombre? El Señor Jesús. El Señor Jesús, el Creador, el Todopoderoso. Ese Hijo de Hombre es otro título. Cuando venga el Señor Jesucristo y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Aquí está hablando de la segunda venida del Señor Jesús, de esa herencia que vamos a recibir. Recibiremos la recompensa de la herencia porque a Cristo Jesús está sirviendo. Y aquí Él nos está centrando cuando Él venga. ¿De qué nos estaba hablando en esa cita de Colosenses? Dice, y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. O sea, una cosa son ovejas y otra son los cabritos. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones y separará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Aquí nos vamos a dar cuenta en qué lado nos estamos yendo nosotros. Con esta cita nos vamos a dar cuenta hacia qué lado estamos. Dice, entonces, 34. El rey dirá a los de su derecha, les habla con parábolas, porque si parábolas no les hablaba. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Porque tuve hambre, dijo el Señor Jesús, y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Sí estamos ahí? Amén. ¿Dónde voy? 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, un momentico, que aquí habla los de la derecha. ¿Quiénes son los de la derecha? Las ovejas del Señor, su rebaño, el cristiano. Ese cristiano que está el Señor diciéndole que cada vez que usted visita a un preso, está visitando al mismísimo Señor Jesús. Ahí está la respuesta que nos pregunta, la pregunta que nos hacíamos. Pero, ¿cómo le sirvo al Señor si yo no lo veo? El Señor ya me está enseñando cómo, cuándo, qué momento. Cuando yo sirvo a los demás, le estoy sirviendo a Él. Ahí lo está diciendo la Escritura. No tenemos excusas. No tenemos excusas para estar diciendo, pero es que si yo al Señor no lo veo, ¿cómo hago para servirle? El Señor me está diciendo, cada vez que vas y visitas a un preso, me estás visitando a mí. No te está diciendo, el preso tiene que ser creyente. El preso tiene que ser una persona que conozca la Biblia, el derecho y al revés. Y no es una categoría de preso. Visite al que roba bancos. No, al preso. A usted no le importa qué hizo. ¿Sí? Predique, porque la idea es, cuando el Señor dice que todo lo que tú hagas, hay que hacerlo como para Él.
entonces el Señor te dice, ve y predica este evangelio a toda criatura. Y es en ese momento, cuando yo voy y visito a ese enfermo, no, es que yo no voy a ese hospital porque es que me contamino. No, no, hay que cuidarnos. Y ahora con la paranoia de todo, de guantes, tapabocas, bolsas, ahora usan unas caretas, eso parecen extraterrestres todos. Y tienen la excusa perfecta ahora. Si no lo hacíamos antes, ahora peor. Peor. No, yo no. Venga, pastor, ¿usted va a ir a visitar a esa hermana al hospital? Pastor. Por favor, mi hermana y mi hermano. Quien quita su vida es el Señor Jesús. Quien se la da es el Señor Jesús. Amén. Quien te enferma es el Señor Jesucristo, dice la Escritura. Y quien te da la salud es el Señor Jesús. Claro que no es lo atentar. Me voy a meter allá porque es que el Señor me va a cubrir. No. Hay que orar. Pero si tú sabes que una hermana necesita de ti, o un hermano, porque no tiene quien la transporte o quien lo transporte, o porque no tiene escasamente para el taxi para ir al hospital, o tiene para una comida. No, es que me contamino. Qué pena con la hermanita, le tocó morirse solita. No, así somos. Y el Señor dice que todo lo que tú haces, tienes que hacerlo como para Él. Y entonces, cuando tú haces las cosas como para Él, tú arrancas en bicicleta a 42 grados aquí. Pero vas y socorras a tu hermano. Te sales de tu comodidad. Te sales de ese postrado ahí con ese Netflix a todo el día. Porque no entendemos que al que tenemos que servirle es al Señor Jesús. Allá en Deuteronomio 6:13 me está diciendo, a Él solo servirás. Y aquí me está diciendo, porque tuve hambre y me diste de comer. El Señor me está diciendo que al que le estoy sirviendo es a Él. Amén. Y Él no me está diciendo, me cubriste, estuve desnudo. Y no, lo que pasa es que toda mi ropa es de marca, ¿no? O sea, yo no le puedo dar uno de mis pantalones. ¿Cómo le voy a dar mis zapatos? ¿Cómo le voy a dar mi corbata? O sea, nos volvemos tan materialistas que no vemos al Señor Jesús en ese hermano, no vemos al Señor Jesús en esa hermana, no vemos al Señor Jesús en ese preso, en ese enfermo, en ese desnudo, en ese hambriento. No lo estamos viendo, porque todavía no tenemos claro el concepto, lo que dice Colosenses, que todo lo que tú hagas, hermana y hermano, que todo lo que haga, hermana y hermano, tengo que hacerlo de corazón, como para el Señor Jesús, no como para ese enfermo. Porque automáticamente la palabra dice que el Señor Jesús es amor. Dios es amor, el Señor Jesús es amor. Inmediatamente cuando yo lo estoy haciendo por ese hermano, lo estoy haciendo por amor. Porque lo estoy haciendo por Jesús. Seguimos. 42. Entonces dirá también a los de la izquierda. 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos. Wow, se puso bravo el Señor. Malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿A quién le gustaría irse por allá por no obedecer al Señor? A mí eso me debe preocupar. Que me categoricen como una cabra y me manden con Satanás y los ángeles para el infierno, por sencillamente no ver a mi Señor Jesús en un enfermo, porque hasta asquientos nos volvemos. Uy, no.
Yo que voy a ver, si es como huele esa herida. ¡Ah! No, mi hermano. No, mi hermana, mi hermano. Estamos muy mal, estamos muy equivocados. Luis Dice, Eduardo, disculpe, lo señora, interrumpo. Es que no me queda claro cuando el Señor dice aquí, Él respondió y les dirá, de cierto os digo que en cuanto hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿Él se está refiriendo a todo el mundo? a sus hermanos más pequeños. Ujú. A nosotros, obviamente, se está refiriendo a, porque la palabra dice que solamente a los que le recibieron les dio potestad de ser Ajá, hijos suyos. hijos suyos, exacto. Ajá, bien, pero dentro de la misericordia, porque la palabra del Señor dice misericordia quiero, en esa misericordia quiero entra el que no es hijo de Dios, porque el Señor es misericordioso, o sea, entra en la ayuda nuestra, porque el que no es hijo de Dios, por no creer en Él, por no confesarlo, no es hijo de Él, solamente los son hijos de Él, dice allá en Juan 1:12, que les dio potestad de ser hijos suyos a los que creen en su nombre. Pero si yo te digo a ti, María Piedad, o a cualquiera que me está escuchando, tú ves a una persona en la calle pidiendo auxilio, levantando tu mano porque está herido, ¿tú vas a seguir de largo? ¿Eres hermano? Yo creo que No, no, porque el amor de Cristo, exacto, porque el amor de Cristo mora en ti, porque Dios es amor. En ningún momento, de pronto ese vaya a ser tu prueba, porque vamos, para entrar al reino de los cielos, tenemos que pasar por muchas pruebas. Amén. Pero queda claro que aquí está hablando de tus hermanos más pequeños, pero ese es el problema también que a veces tenemos cuando nosotros cogemos la palabra de Dios y nos vemos muy literales y no vemos la misericordia que el Señor demanda de nosotros. Amén. Sí, la palabra es clara, dice estos hermanos más pequeños. ¿Sí? Tenemos que hacer también un estudio sobre eso. Y les invito a que por eso vengan a los estudios, porque muchas preguntas y muchas cosas entran a este lugar, a este lado. Dice, seguimos, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitáis. Entonces, ellos también le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y no te servimos, ojo, que Deuteronomio 6:3 dice, y al Señor servirás. Porque es un servicio que estamos haciéndole al Señor. A Él hay que servirle. Entonces le responderá diciendo, de cierto digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán todos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El Señor nos está haciendo mucha claridad y énfasis en que todo lo que estemos haciendo, absolutamente todo, aún en la gratitud, porque cuando tú te devuelves a una persona y te dices muchas gracias, le estás dando las gracias al Señor Jesús, porque Él fue el que puso el querer como el hacer en esa persona, y a quien que darle las gracias es a Él, y cuando tú le das las gracias a esa persona, se las estás dando al Señor Jesucristo, porque todo lo haces por Él. Todo lo hacemos es por Él, para agradarlo a Él. Enfoquémonos en eso, para agradar a nuestro Señor Jesucristo, a nadie más. Para cerrar, mi hermana y mi hermano, dice la palabra de Dios, con esto quiero invitarlos a que sigan leyendo en Casa Oración por Refuerzo los mensajes que cada hermano y cada hermano preparan para que tengamos palabra de vida todos los días
en nuestro correo de Torrefuerte. La hermana Adrianita, que desde aquí la saludo, nuestra doctora Adrianita Valero, que cumplió años el 1 de mayo, el día del trabajo, y estaba trabajando. Adrianita colocó hoy una cita que tiene que ver con el mensaje. ¿Por qué la quiero leer ahora para finalizar el mensaje? Porque el Señor nos muestra que estamos en un mismo espíritu, que estamos en un mismo sentir, en un mismo sentimiento, en un mismo pensar, en un mismo espíritu con el Señor Jesús. Segunda de Corintios 5, 9, 10. Segunda de Corintios 5, 9, 10. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, ser agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, por eso todo lo que hagas hay que hacerlo como para el Señor Jesús. Amén. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nos siga bendiciendo. Los amo mucho en Cristo Jesús.